Muy buenas noches, por lo menos desde aquí de Argentina, Rosario. Son las 20:10 de la noche, así que espero que cada uno esté muy bien. En tiempos complejos, muy difíciles, viviendo, inéditos, pero también con oportunidades y posibilidades de compartir experiencias, compartir pensamiento, compartir sentires, que nos permiten la tecnología y hoy acercándonos de distintas geografías, de distintas latitudes. Siempre es bueno poder reflexionar, poder pensar, para de alguna manera que impacte en nuestra práctica, impacte en nuestra vida, en nuestras comunidades, allí, en los contextos que cada uno está. Así que queremos darle la bienvenida de parte de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Mi nombre es Fabián Rey, actualmente soy el vicerrector general y nos da un gusto que podamos compartir mensualmente algunas charlas que creo que son de mucho interés para aquellos que estamos participando de estas conferencias, de este ciclo. Quisiera comentarles brevemente que esta universidad, la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, tiene ya unos 27 años, pero su historia de educación está enraizada hace mucho más tiempo en el colegio latinoamericano, que nace en 1875, y nace de la mano del movimiento metodista, porque esta universidad es perteneciente a la Iglesia Metodista, y siempre tuvo esta vocación como parte de la misión de la Iglesia, esta vocación en el servicio de la educación. Nuestra universidad tiene 3 facultades, una que es de Ciencias Jurídicas y Sociales, otra facultad que es de Ciencias Empresariales y Económicas, y una tercera facultad que es una facultad de Química, donde tienen carreras afines a esas competencias, y además consta con una 4ª unidad académica, que es un Instituto Wesley, que tiene más bien una mirada de los trabajos más teológicos y correlativas a lo teológico, la reflexión teológica. Desde allí es que estamos haciendo estas conferencias, desde el Instituto Wesley, donde tratamos de compartir miradas, perspectivas teológicas que nos ayuden a pensar nuestra vida cotidiana, que nos ayuden a pensar nuestras relaciones dentro de la comunidad y nuestras relaciones en la vida pública también. De tal manera que nuestro testimonio cada vez sea más vivo, siguiendo el ejemplo y el desafío que nos hace Jesús de ser sal y luz en medio de este mundo. Sin más, quisiera que Gabriela pudiera presentar quién es nuestro conferencista de esta noche, y también que ella pudiera explicarle cómo va a ser la metodología que vamos a trabajar en esta noche. Desde ya que todos podamos tener un buen tiempo agradable y que sea nutritivo y de fortaleza para nuestras vidas y de alguna manera también para los lugares que representamos en nuestras comunidades. ¿Gaby? Bien, buenas noches a todos, a todas. Es una alegría encontrarnos con algunos de ustedes nuevamente. Yo soy Gabriela Maya, coordinadora académica del Instituto Wesley, y en esta oportunidad tengo un gran honor, que es el de poder presentar al doctor Néstor Míguez. Y Néstor, muchos de ustedes lo conocen, pero para quienes no lo conocen, es rosarino, me parece que esta parte a él le gusta escucharla, que es de Rosario, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Les decía, doctor en teología y diplomado superior en antropología social y política. Ha sido profesor en Biblia y en teología sistemática en ICEDET, es conferencista, profesor invitado en diversas universidades y centros de educación teológica a nivel mundial,
Está jubilado en su función de pastor en la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, pero muy activo en muchas cosas y entre ellas como presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Néstor tiene un currículum muy amplio, mucho más de lo que yo les decía, pero este currículum además está abonado por un trabajo en territorio muy consecuente, muy tenido de coherencia, y cuando pensaba en la presentación de Néstor y lo conversaba con él, nos acordábamos de un trabajo hace muchos años, en los años 80, fines de los 80, mediados, donde justamente, bueno, había mucho de esta práctica que tenía que ver con la justicia y el servicio, en el trabajo con los sectores más débiles, vulnerables, aquellos sectores sin vivienda, con la necesidad de tomar viviendas para tener un techo que no era digno, pero era un techo. Y entonces en esto fuimos muchos los que aprendíamos que el camino del Evangelio es siempre de la mano del pueblo y desde el compromiso, que no hay otra manera de entender el Evangelio. Entonces este currículum tan extenso, con tantas horas de estudio y de práctica, se puede leer y entender desde ese lugar, ¿no? de lucha y de compromiso. Así que es un honor poder escucharlo hoy en esta conferencia donde nos va a hablar de las paradojas de la justicia entre el poder y el servicio, y vamos a ir expresando nuestras preguntas en el chat para después poder darle lectura a esos interrogantes y que Néstor pueda ayudarnos un poquito a despejar esto que nosotros vamos a ir planteando. Así que Néstor, te damos las gracias, la bienvenida, y con mucha atención acá estamos. Muy bien, buenas noches a todos, todas. Un gusto compartir con ustedes. Muchos nos conocemos desde hace tiempo, otros más recientemente, otros es un gusto conocerlos ahora, aunque sea a través de esta manera muy particular. Compartir, reencontrarnos, tirar algunas ideas como para ir avanzando en esta tarea de ser testigos, que es básicamente lo que yo entiendo que aquello a lo cual somos llamados en este tiempo difícil en particular. Como dijo Gabriela y como ustedes ya lo han visto, elegí un tema en consulta obviamente con la universidad, vinculado con tema de la justicia, una paradoja entre el poder y el servicio. Obviamente recurriendo tanto a la parte más académica, no puedo dejar de ser docente. Este Día del Maestro estaba calculando que celebré mi primer Día del Maestro cuando tenía 18 años. De manera que hace más de 40, digamos. Todavía tengo guardado el regalo que me dieron los alumnos en aquel momento. Era maestro de sexto grado, porque mi primera tarea rentada fue como maestro de primario, justamente. Y bueno, no he podido dejar la docencia, pero tampoco he dejado la práctica pastoral. De manera que lo que voy a tratar de hacer es combinar algo de eso. Voy a empezar un poco más por la parte académica y después iremos viendo otras cuestiones. Voy a ir poniendo los títulos de lo que voy trabajando, que son más interesantes que yo, como para ir, que ustedes también puedan ir viendo. Y en todo caso, y esto lo digo para los que tengan interés,
después Fabián y Gabriela verán cómo se implementa. Los que tengan interés en una copia del PowerPoint con el cual voy a hacer esta presentación, me la piden o yo se la envío ahí a UCEL para que la pueda distribuir. No voy a exigir derechos de propiedad sobre esto. De manera que vamos a empezar justamente con este título, ¿no es cierto? A ver cómo se hace esto. Ahí está bien. Paradojas de la justicia entre el poder y el servicio. ¿Se puede ver bien? Perfecto. Bien. Ese es el título. Entonces avanzamos un poco. La actualidad de los temas. ¿Por qué elijo estos temas? Creo que no hay noticiero, página de diario o hasta los que siguen Facebook y otras cosas de ese tipo, en las cuales cada día no aparezca algo de estos títulos. Se discute sobre la justicia, hoy más que nunca, ¿no es cierto? Reforma de la justicia, si hay justicia, ¿qué cosa es la justicia? Se cuestiona el poder, hoy más que nunca aparecen diversos cuestionamientos al poder desde todos lados y de todo tipo de poder, y se debate en torno de los servicios. Esta semana pasada el tema de si Internet y demás son servicios esenciales o no lo son, si deben estar regulados y demás. ¿Qué es un servicio? ¿Cuáles servicios debemos tener en cuenta? Estos temas están hoy, ¿no es cierto?, en medio de la pandemia, justamente, de alguna manera puestos en relieve por la pandemia. De manera que al pensar estos temas, he querido a la vez ver algunas cuestiones que están fundamentalmente unidas al testimonio evangélico, pero que además forman parte de la actualidad y de una actualidad que ha sido específicamente puesta de relieve. Lo primero que quería señalar es aclarar los términos, porque todos estos términos con los cuales vamos a trabajar, justicia, poder, servicio, incluso también el término paradoja, ¿no es cierto?, son términos para los cuales hay distintos significados. Entonces yo quiero señalar de alguna manera cuál es la forma en que yo entiendo y voy a trabajar estos términos. De manera que los primeros minutos los voy a dedicar para aclarar los términos con los cuales trabajo. El primer término es justicia. La palabra justicia, como ustedes saben, tienen distintos significados y maneras de entenderse. En el griego mítico, es decir, los griegos explicaban las cosas a través de los mitos, por lo menos en sus primeras etapas. Después vamos a ver los otros griegos. En el mito eran dos hermanas gemelas. Una era Dike y la otra era Tige. Estas dos hermanas eran encargadas de repartir las cosas, ¿no? De repartir dones, de repartir bienes. Eran las que tenían que darle a los seres humanos aquellas cosas que necesitaban para su vida. Pero tenían estas dos hermanas, a pesar de ser gemelas, criterios totalmente opuestos. Dike le daba a cada uno según lo que merece. Tige repartía según se le antojaba a ella, a la suerte. De manera que aparecían como dos formas de tener bienes. O lo que uno merece, que era Dike, que es la justicia, o lo que a uno le toca en suerte, que es Tige,
que era justamente el azar. Es más, la palabra tige genera un verbo, no voy a dar clase de griego ahora, es la tentación que siempre tengo, pero la voy a evitar. La palabra tige deriva en un verbo que significa golpear, y de ahí viene la idea de un golpe de suerte. ¿No? Tener un golpe de suerte, miren qué antiguo que es esta expresión, ¿no? Entonces, había estas dos maneras de entender por qué los seres humanos tenemos lo que tenemos, nos toca lo que nos toca. O tenemos lo que merecemos por fruto de la justicia, o tenemos lo que nos toca en suerte, porque nos tocó. Después, Platón, en su libro La República, también llamado Las Leyes, va a discutir un poco esto sobre el concepto de justicia. Hay varios capítulos dedicados a esto dentro del libro, pero para resumirlo, él va a decir, a través de sus personajes, que la justicia es lo que nos hace mejores. Discute un poco la idea de que es lo que uno merece. Porque dice muchas veces, por ejemplo, un ladrón merece golpes, merece castigo, pero como consecuencia del castigo va a ser mejor o peor. Y seguramente va a tomar más odio, va a tener más y se va a hacer peor persona. Entonces, en realidad, la justicia no es tanto lo que uno merece como que lo que nos hace mejores. Hay un avance en Platón en torno de qué es la justicia. No es simple. Fíjense la actualidad de esto, que hoy hay muchos, disculpen, que siguen creyendo en la meritocracia, que ser justo es lo que uno merece. No siempre lo que uno merece nos hace mejores. Platón va a decir, es lo que nos hace mejores. Aristóteles, discípulo de Platón, pero que se distancia de su maestro en muchas cosas, va a tomar la justicia más como una virtud interior. Y va a decir, la justicia es el equilibrio, el justo medio. De ahí viene la palabra justo medio, ¿no? La justicia es poder discernir entre los extremos qué es lo que está más equilibrado, qué es lo que está más en el medio. Es la virtud del alma que permite contemplar con tranquilidad las situaciones y decidir y discernir el justo medio. Ahora, nosotros sabemos que la cultura griega después fue invadida por Roma, y Roma empieza a poner, el Imperio Romano empieza a poner su propio criterio de justicia. Y en el concepto romano, el gran centro de toda la organización social es la ley. De hecho, seguimos hablando del derecho romano como el derecho inspirador de toda la legislación o los códigos de Occidente. Y entonces, ¿qué va a decir el derecho romano? Justicia es lo que está conforme a la ley. Si se obedece la ley, es justo. Si está fuera de la ley, no es justo. Sin hacer ninguna alusión política, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Este es clásico dicho del derecho romano, que después se transformó de alguna manera en el gran organizador de la justicia en el mundo occidental. Por eso se llama justicia, y aunque tiene la estatua de Dique, en realidad trabaja de acuerdo al concepto romano. El poder judicial es el que se encarga de imponer la ley. No es así en la concepción bíblica. Porque entonces, ¿qué es la justicia? La justicia
en este derecho romano, en estas visiones griegas, es la relación de la persona con un bien abstracto. El bien abstracto es la ley. De manera que yo me relaciono con la justicia a través de la ley. Esto va a ser un problema muy grande para Pablo. Después vamos a mencionar de pasada eso porque llevaría mucho otro tiempo. Estoy dando otros cursos, si tienen interés después le hago la propaganda sobre Pablo y su concepto de justicia. Pero bueno, para la Biblia hebrea, la justicia es una relación. La idea de justicia es una idea fundamentalmente relacional. La justicia no es un valor, como es en el mundo griego y como se transformó después en nuestros sistemas filosóficos o jurídicos. La justicia no es un valor, la justicia es una forma de relación. Y esta relación está dada, el modelo de esta relación es la relación entre Dios y su pueblo. Por eso la justicia es cumplir con esta relación, es cumplir con la alianza que Dios hace con su pueblo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, la idea de que la justicia, Dios es justo porque se relaciona con su pueblo, porque forma parte de esa vida que le da a su pueblo. Entonces, la justicia es cumplir nuestra parte en esa alianza en relación con Dios. ¿Y cómo se cumple esa parte? En la relación con tu prójimo. Si uno mira los 10 mandamientos, por ejemplo, va a ver que la primera tabla, la llamada primera tabla, tiene que ver justamente de la relación con Dios. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, etcétera, etcétera. No tendrás imágenes, no adorarás otros dioses, honrarás el día de descanso porque yo soy tu Dios. Toda la primera parte, la llamada primera tabla, tiene que ver justamente con esa relación Dios-pueblo. La segunda tabla, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, tiene que ver entonces con esa segunda parte, la relación del ser humano con su prójimo. Cumplir con la alianza es, para ser justo, ¿no es cierto? Es entonces esa doble relación con Dios como parte del pueblo de Dios y con el prójimo. Los profetas profundizan esto, especialmente Amós, en la primera parte del libro de Isaías, todo el libro de Isaías, pero especialmente en la primera parte, Miqueas, Jeremías, profundizan esto y aparece la idea de una reciprocidad. La justicia es establecer una relación recíproca, una relación en la cual, como es esta relación de Dios con su pueblo y del ser humano con su prójimo, lo que hace justo es que haya mutualidad, que haya reciprocidad. Por eso la justicia se maneja en torno del amor. El amor que genera esa relación de mutualidad, de reciprocidad. Frente a la lectura profética, aparece la lectura farisaica, que va a ser el problema que va a tener Jesús y Pablo después. ¿No es cierto? Que es que en realidad, como el eje de la alianza es la ley, la justicia es apegarse a la ley y por lo tanto mantenerse dentro del espacio de la pureza, pureza de los cuerpos, pureza ética, pureza racial. Por eso termina condenando los matrimonios
Nehemías, los matrimonios hechos fuera del pueblo judío, y que va a ser el gran problema de Jesús. Jesús va a oponer de alguna manera justicia y pureza. Jesús se mezcla con los impuros para ser justo. Miren, y ahí el conflicto con los fariseos. Ahí el conflicto con los fariseos. Entonces, aparece ya en el pueblo hebreo estas dos lecturas de la justicia. Una que enfatiza la reciprocidad y mutualidad y otra que enfatiza el apego a la ley. En el Nuevo Testamento esto va a cambiar. Y nosotros podemos señalar, en primer lugar, que Jesús, la justicia, es la experiencia del reino de Dios. Empezar, arrepiéntanse, cambien de mentalidad, porque el reino de Dios está cerca. Es más, va a decir, el reino de Dios está entre ustedes. Por eso busquen primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Fíjense qué interesante que cuando habla del reino de Dios, lo primero que señala del reino de Dios es que tiene que ver con la justicia. Entonces, la experiencia del reino de Dios es conocer esta justicia. Ahora, ¿cómo se va a profundizar esa justicia? Responderá a la necesidad de mi prójimo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo o en la cárcel y me visitaste, extranjero y me recibiste. Es decir, hay una necesidad, la justicia es responder a esa necesidad. Este es el hecho fundamental que hace la justicia del reino. Es en ese responder a la necesidad del prójimo, la parábola del buen samaritano, ¿no es cierto? Y que se va a plasmar en el libro de los Hechos, ¿no? Donde la comunidad, dice, le daba a cada cual según lo que necesitaba. Se repartían según las necesidades. La justicia es entonces responder a la necesidad del prójimo. Ya no es una relación con la ley, ya no es una virtud del alma, ya no es lo que decide una diosa. Ahora la justicia es responder a la necesidad del prójimo. Pero Pablo va a profundizar todavía más eso. Y va a decir que si bien hay una justicia por la ley, hay otra justicia que es gratuita, que es la justicia por la gracia, por la fe en Jesús, Mesías. Es decir, es esa gratuidad que da vida. ¿De dónde saca esta idea Pablo? De que de acuerdo a la ley, el Mesías fue crucificado. De acuerdo a la ley, el Mesías fue crucificado. Y Dios, gratuitamente, de gracia, generando otra forma de justicia, le vuelve a dar vida. De manera que la justicia es esa gratuidad que da vida. Dios es justo porque da vida. Ya de alguna manera había sido anticipado por el profeta Ezequiel, que en un pasaje dice, no quiero yo la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Es esa posibilidad de acceder al corazón de la vida, lo que realmente asegura la justicia. No hay justicia de muerte. Por eso Pablo va a decir que la justicia, si provoca muerte, deja de ser justicia. Por eso Dios, que es un Dios de vida, no puede establecer la ley como último criterio, porque la ley condena. Por la ley, yo merezco la muerte. Pero aparece otra justicia,
la justicia que es por la gracia en la fe de Cristo Jesús. ¿Ve? No tengo tiempo nuevamente, todos estos temas son como introducciones a grandes temas, pero la idea central es que la justicia para Pablo, para el Evangelio, tiene dos caras. Una cara es la justicia por la ley, pero como Dios es Dios de vida, cuando la justicia condena, Dios no puede sostener la muerte, porque es un Dios de vida. Entonces genera la otra cara de la justicia, que es la gracia. Genera otra cara. No es que la gracia reemplaza la ley, es que la gracia completa la justicia que la ley no alcanza a completar. Bueno, me llevaría toda la noche trabajar sobre este tema, que es muy rico. Alguna vez lo haremos. Ya usted va a tener que preparar un curso específico sobre esto alguna vez. Vamos a los otros términos que están involucrados. Poder. Poder es un tema muy interesante porque tiene dos formas en castellano. Una forma es como verbo. Poder implica capacidad, saber, facilidad para hacer. ¿No es cierto? El verbo poder significa que uno tiene la capacidad, el saber o las condiciones, la facilidad para hacer algo. El verbo poder tiene una condición en castellano muy particular. Yo estuve investigando un poco sobre distintos artículos sobre el uso del verbo poder y no siempre se destaca. Pero el verbo poder, ahora permítame volver a ser maestro de escuela, tiene como objeto directo, como complemento directo, siempre otro verbo. Un verbo en infinitivo. Yo puedo hacer, querer, leer, gritar, lo que siempre necesito, no puedo algo. No puede ser un sustantivo que refleje un objeto. Yo no puedo una casa. Traten de pensar cualquier ejemplo donde usen el verbo poder en cualquiera de sus formas conjugadas y van a ver que siempre requiere un objeto directo, un verbo en infinitivo como objeto directo. Poder, yo puedo hacer o deshacer, o cantar o gritar, o estornudar o lo que fuera, pero me obliga a tener un verbo en infinitivo como el objeto de esa oración. Hay otra forma del verbo de poder en castellano que es sustantivo, cuando hablamos de el poder. Y ahí, tomando alguno de los tantos diccionarios que hay, dominio, imperio, facultad, jurisdicción. ¿Qué es lo que implica? Que siempre hay una asimetría de las posiciones. El que tiene el poder tiene dominio, imperio, facultad o jurisdicción sobre otros que no la tienen, porque eso es justamente lo que define el poder. Es siempre una relación asimétrica. Donde hay poder, significa la capacidad de imponer a otros cosa que el otro no puede imponerme a mí. El presidente puede dictar una cuarentena, yo no puedo dictarle una cuarentena al presidente porque hay una relación de asimetría en el poder, aunque algunos quisieran. ¿Cierto? Es decir, el poder siempre implica que hay algún grado de desigualdad entre las personas que están en esa relación.
desigualdad o que es aceptada o que es impuesta. Pero finalmente, el poder como sustantivo, el poder implica siempre alguna forma de asimetría, de desigualdad. Vamos al último de los términos que quiero ir aclarando acá, es el término servicio. El término se origina como la tarea del siervo o del esclavo. De ahí viene la palabra servicio. Servicio es la tarea del siervo o del esclavo. Y aparece también como una prestación necesaria para un fin. ¿No es cierto? Para poder obtener un fin yo tengo que poder, nuevamente aparece la palabra poder, generar alguna vinculación, algún objeto, alguna prestación, por la palabra prestación, para que se pueda cumplir ese fin. De ahí viene justamente la idea del esclavo. Yo al esclavo no le hago hacer las cosas simplemente para que las haga, sino porque de alguna manera quiero obtener un beneficio de ese trabajo. El servicio, por lo menos en su concepción original, implica una gratuidad aparente. Después voy a aclarar esto. Una gratuidad aparente, pero el esclavo o el siervo tiene que brindar esa prestación gratuitamente. Si yo la tengo que pagar, la tengo que comprar, la tengo que adquirir, ya no es un servicio. Es un negocio. Y este es uno de los temas que justamente están en debate. ¿Qué cosas son negocio y qué cosas son servicio? Porque lo que verdaderamente es servicio, por su origen, no puede ser negocio. Si es negocio, es que hay una contraprestación y no una simple prestación. ¿Se entiende? Después vamos a ver que en Occidente muchos servicios se transforman en negocios. Y ese es uno de los problemas. Y ese es el problema que surge cuando desde algún lugar de autoridad se dice, no, miren, esto no puede ser negocio porque tiene que ser un servicio. Y entonces se va a discutir eso. Ese es parte de los problemas que estamos viviendo. Ahora, como dije, la gratuidad no es absoluta, porque el dueño del esclavo o el patrón del siervo siempre algo gasta, aunque no le pague un sueldo, ¿no es cierto? Tiene que vestirlo, tiene que alimentarlo, tiene que cuidarle la salud, porque si no el esclavo no va a poder prestar el servicio. Hay un gasto encubierto, aún en el servicio gratuito. Entonces, ¿por qué? Si yo me compro un esclavo y lo dejo morir de hambre, perdí el dinero. Si lo dejo morir de frío, perdí el dinero. Si yo quiero que me sirva, necesito medianamente que esté en condiciones de hacer la tarea para la cual lo he adquirido, que esté en condiciones de prestar el servicio. Entonces, hay un gasto encubierto, y entonces la idea es que en el servicio tiene que haber una compensación, pero esa compensación no genera un negocio, sino que cubre el gasto necesario para que ese servicio se pueda prestar. La idea de servicio es ponerse a disposición de otro. Ponerse, a los esclavos no se ponían de buen grado, ¿no es cierto? Pero bueno, de alguna forma quedaban a disposición de otros. Es muy interesante el apóstol Pablo en Gálatas, en la carta a los Gálatas. Se me cayó un tornillo en la silla, en cualquier momento me caigo.
el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas habla de la libertad y dice, hagan uso de la libertad con que Cristo los hizo libres. Pero esa libertad no es para satisfacerse a uno mismo, sino para servirse mutuamente, porque toda la ley se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sos libre para servir. Fíjense que, y en griego queda mucho más fuerte, porque dice, ustedes son libres para ser esclavos de la necesidad de tu prójimo, por amor. ¿No? Muy interesante cómo de alguna manera se genera entonces esta particular idea de servicio que trae el Evangelio. Finalmente, el último de los términos que quiero compartir con ustedes es el término paradoja, o también se puede usar aporía. Son frases que encierran una contradicción racional o plantean un enigma que no tiene solución. Es una situación cuya resolución necesariamente crea un nuevo problema. Una paradoja es una situación en la cual, si yo elijo la opción A, me creo un problema. Si elijo la opción B, me creo otro problema. Pero no puedo salir del dilema si no es creando un nuevo dilema. Esas son las situaciones paradójicas, o en filosofía también se llaman aporías. Encierran una contradicción en sí mismo. Y vamos a ver justamente que todo el tema de la relación entre poder y servicio en la perspectiva bíblica de la justicia es una situación paradójica. Es una situación paradójica. ¿Por qué son paradojas? ¿La justicia es un poder o se deforma por el ejercicio del poder? Cuando hablamos de poder judicial, yo digo que la expresión poder judicial es una paradoja en sí misma. ¿Por qué? Porque el poder implica relaciones asimétricas, vimos recién, y la justicia tiende a la igualdad. Pueden coexistir un poder que implica que un juez tiene poder sobre un acusado, un poder que es desigual, porque el acusado no tiene el mismo poder sobre el juez. Entonces la relación no es simétrica, es una relación que implica poder. El juez tiene poder incluso de condenar a un acusado inocente, y ha habido infinidad de casos. ¿No es cierto? Entonces, la idea de que poder y justicia van juntos hace ruido. ¿Pueden coexistir? Hace ruido. ¿El poder judicial hace justicia o aplica la ley? Que no es exactamente lo mismo, según lo que vimos, por lo menos en el concepto bíblico. Sí lo era en el concepto romano. Por eso, yo decía, toda la organización judicial de Occidente se asentó sobre el concepto romano de justicia, pero no sobre el concepto bíblico. Y este es el problema que Pablo tiene justamente con la ley. Por eso él dice que tiene que haber otra justicia aparte de la justicia de la ley. Voy a poner un ejemplo muy futbolero, si se quiere. ¿No es cierto? Lo voy a sacar del ámbito del Poder Judicial y lo voy a poner en el ámbito de un referí de fútbol. Para que veamos cómo esto funciona también en cosas que aparentemente son mucho más banales. Digo aparentemente porque para algunos pareciera que el fútbol es más importante que cualquier otra cosa.
Cuando un jugador comete una infracción que impide una jugada brillante de otro jugador que podría terminar en gol, le saca una tarjeta amarilla. Pero si ese jugador que ha sufrido la infracción se levanta y lo insulta al referí, le saca una tarjeta roja. Es más grave el insulto al referí que el hecho de haber desnaturalizado una jugada. O sea, importa más la autoridad del referí que el desarrollo del juego. Se castiga con más dureza el insulto al referí que la destrucción de una jugada que puede modificar el desarrollo del juego. Y se castiga más la reacción de la víctima que la infracción del victimario. ¿Por qué? Porque el primer objeto de la ley es proteger a la propia ley. Y aquí se genera un problema que tiene que ver con la violencia. Nuevamente, todo otro tema lo desarrolló muy lúcidamente un filósofo judío, víctima del nazismo, Walter Benjamin, alemán, donde tiene un escrito sobre la relación entre violencia y ley, donde muestra, no con el ejemplo futbolero, sino con otros, justamente cómo la aplicación estricta de la ley en última instancia genera violencia. Que eso es lo que descubrió Pablo. Por eso es necesaria la gracia. Sigo. Puede haber justicia y libertad si no se conjugan con el servicio. Se puede decir que hay justicia y libertad si no hay también una vocación de servicio. Los sistemas que distribuyen el poder aseguran la justicia. ¿Puede haber libertad si no hay equidad? Miren, esto nosotros lo hemos planteado fuertemente en nuestra discusión con el Estado argentino desde la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Porque frente a cualquier situación nos dicen, no, pero hay libertad de culto. Nuestro argumento es, en tanto hay una iglesia oficial sostenida por el Estado, no hay libertad porque no hay igualdad. En tanto no hay igualdad, la libertad siempre es una libertad condicionada. Para que haya verdadera libertad, se exige que haya igualdad. Que yo pueda lo que el otro puede, porque si el otro puede algo que yo no puedo, mi libertad ha sido recortada por el poder del otro. De manera que, dice un filósofo francés que a mí me gusta mucho seguir, Rancière, que además tiene una muy interesante obra pedagógica que se llama El maestro ignorante, en el cual me siento totalmente reflejado. Rancière dice, hay política cuando quien reparte se guarda una parte y deja a otros sin su parte. Hay política cuando hay alguien que reclama la parte de los que se quedaron sin su parte. Después va a ser toda una filosofía en torno de las condiciones de la pobreza, justamente por eso. Porque siempre el poder es un poder que reparte, que distribuye. El poder distribuye y no distribuye equitativamente. Puede haber libertad si no hay equidad en ese reparto. Y entonces tenemos justamente esta paradoja
entre poder y servicio. ¿Es posible servir sin poder? Porque acá viene todo el tema. Todo servicio exige una cierta capacidad. Por eso yo ponía énfasis en la forma verbal de poder. Yo puedo servir, pero para poder servir tengo que disponer de algún elemento que me permita servir. Alguien absolutamente sin ningún poder no puede tampoco servir. Si yo quiero servir al hambriento, necesito tener la capacidad de alimentar, de generar comida, de poder distribuirla. Si no tengo esa capacidad, por muy buena intención que tenga, no voy a poder servir. Entonces, sin un cierto poder, no hay servicio. En el servicio, el poder se pone a disposición de quien lo necesita. Yo puedo alimentar porque tengo el alimento y lo pongo a disposición de quien lo necesita. Pero ahí aparece la paradoja. Pero el servicio acrecienta el poder. El servicio acrecienta la simetría. Si yo sirvo a otro, de alguna manera refuerzo mi propia posición de dominio, de superioridad, porque yo puedo lo que él no puede. Yo puedo alimentarlo, pero él no me puede alimentar a mí. Desaparece la posibilidad de la reciprocidad. ¿Se dan cuenta? Y esto ocurre, justamente esto ocurre en política, en las relaciones clientelares. Esto ocurre en las relaciones clientelares. ¿Por qué? Perdón, se me fue Porque lo que ocurre es justamente que alguien da una ayuda, presta un servicio, ¿no es cierto? Pero justamente en ese mismo servicio, ¿qué es lo que hace? Refuerza su propio poder. En ese servicio refuerza su propio poder. Entonces, se generan las relaciones clientelares. Yo te sirvo, te doy el alimento, te consigo la chapa para el techo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hago? Acreciento mi poder político. Entonces, lo que parece ser un servicio, que pongo algo a disposición de quien lo necesita, termina reforzando mi propio poder y aumentando la simetría de ese poder. Entonces la pregunta es, ¿el servicio favorece la justicia? ¿Favorece la justicia o la cuestiona? Ahí entonces tenemos justamente esta paradoja. ¿Cómo lo plantea Jesús? Entonces, Jesús, llamándolo, dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, los que son grandes ejercen sobre ellas su poder. En Lucas agrega, en el pasaje paralelo de Lucas, y les gusta que los llamen benefactores. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande será quien sirve, y el que quiera ser el primero será un servidor, o se hace servidor. Perdón, aquí transcribí mal. El que quiera ser el primero será su servidor. Es decir, Jesús asume que hay una paradoja. Dice, el que quiera ser grande, no dice que está mal hacerse grande. Está bien, vos querés, bien, hacelo, pero ¿dónde empezás? Empezá por servir.
¿Querés ser el primero? No está mal que seas el primero. Empezá por hacerte el más chiquito, el más pequeño, el que sirve a otros. Ahí Jesús justamente lo que pone en juego es esa paradoja. Y esta entonces aparece la paradoja del Evangelio. El contraste y la tensión entre el poder despótico y la actitud de dominación y el clientelismo que señala en quienes gobiernan las naciones. Y vaya si Roma tenía un sistema clientelar, incluso era legal el sistema clientelar de Roma. Y por otro lado, el ministerio de Cristo y su mandato a sus seguidores. Él mismo se hace siervo. Hay un pasaje que yo he destacado en uno de mis estudios, el pasaje de Jesús con el ciego Bartimeo a la entrada de Jericó, sobre el final del capítulo 10 de Marcos, ¿no? El ciego lo llama, le dice, hijo de David, es decir, le reconoce su condición real. Jesús lo llama y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, el rey, Jesús, le pregunta al ciego pordiosero, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? En el comentario que yo hago de ese texto, digo, es la pregunta más estúpida. Si el tipo está ciego y está pidiendo, lo primero que se te ocurre es que lo que quiere es que le devuelva la vista. Pero Jesús no supone la necesidad del otro. Le hace expresar su propia voluntad, es decir, le da, antes de darle la vista, le da la palabra. Cuando la multitud le decía, cállate, no molestes al maestro, el maestro lo llama y le dice, decime, ¿qué querés? Jesús mismo pone el ejemplo de un rey que se pone al servicio del más humilde de su pueblo, del que estaba al costado del camino, diríamos en términos modernos, del excluido. Y entonces ahora quiero, si no los estoy aburriendo demasiado, vamos a calmar un poquito, señalar algunas de estas paradojas, no todas, pero algunas de estas paradojas para ir entrando en la segunda parte más práctica de nuestro conversatorio. La primera paradoja que quiero plantear es la llamada paradoja de las dimensiones. El contraste que hay, o la paradoja que hay, entre los espacios macropolíticos y los espacios microsociales. El poder se ejerce en el ámbito de las instituciones y la política, en el ámbito de lo público. No hay instituciones, no hay política, no hay espacio público en donde no se instalen relaciones de poder. Las relaciones de poder son constitutivas del espacio institucional, son constitutivas de lo político, son constitutivas del espacio público. Los poderes mundanos y mundiales globalizados generan las condiciones de pobreza, exclusión y violencia que hoy reclaman nuestro servicio. Como decía antes citando a Rancière, la política aparece porque hay quien reparte y se guarda la mejor parte y deja a otros sin ninguna parte. Y entonces aparece el reclamo de los que se quedaron sin su parte.
Entonces está el reclamo de los que fueron despojados, se quedaron sin su tierra, que reclaman su tierra. Vean, por ejemplo, el problema con los pueblos originarios. Resulta que son usurpadores de la tierra que antes habitaban, porque vino alguien y repartió la tierra a otros y ellos se quedaron sin su parte. Y entonces se genera el conflicto. Y entonces quienes reclaman hoy nuestro servicio es porque de alguna manera u otra, en las formas que sean, se quedaron sin su parte. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El servicio se retira del ámbito de lo público. Justamente parte de las grandes discusiones en el día de hoy es si los servicios deben estar en el ámbito de lo público o deben ser parte de la tarea del Estado. O sea, si hay quien se queda con el servicio y lo transforma en negocio, o si se gestiona desde el Estado y se transforma en otro negocio, ese es otro problema. Pero entonces, ¿qué es lo que se genera? La idea de que la política es mala y la caridad es buena. Y entonces escuchamos eso permanentemente. La política es mala, es la corrupción y demás. La caridad es lo bueno, el servicio es lo que yo hago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mundo macrosocial, macropolítico, aparece como una paradoja con el mundo de lo microsocial. Pero porque resulta que de repente, para poder tener el alimento que yo necesito dar al que está en necesidad de alimento, dependo de los precios que se establecen en el mundo macropolítico y de cómo se genera y se gestiona la producción, cómo se negocia los alimentos, cómo los alimentos pasan a ser elementos de especulación en el mercado de Chicago y no tienen que ver con el hambre que tiene mi hermano de la villa que está a 2 cuadras, sino que el alimento se gestiona por lo que hace un financista a 10.000 kilómetros de acá. Entonces, lo macropolítico termina condicionando el servicio en lo microsocial. Ahí está justamente la paradoja de las dimensiones. Pero además, en el ejercicio concreto del servicio cristiano, muchas veces vemos cómo las macroestructuras políticas se reproducen en los ámbitos más pequeños, por cierto, también en los ámbitos eclesiales. Yo lo he visto infinidad de veces, como alguien que tiene poder afuera, resulta que tiene poder también en la iglesia. Aunque como hermano en la fe, no siempre es el más solidario, ni el más fiel, ni el más honesto. Pero el hecho de haber adquirido prestigio en el mundo, lo hace prestigioso también en la iglesia. Y por el contrario, a veces muchos hermanos muy sinceros, muy humildes, son puestos un poco al lado. ¿Por qué? Porque no tienen el prestigio o la capacidad, el poder que tienen otros hermanos que tienen más dinero, más posibilidades, etcétera, etcétera. Entonces, esas dimensiones de lo macrosocial se reproducen también en el espacio microsocial. El puntero de barrio reproduce en el barrio el mismo tipo de política corrupta que en otros niveles se ve en niveles mayores del poder económico y político. Entonces, las dimensiones que parecieran ser distintas en realidad están mucho más entrecruzadas de lo que parecen. Y ahí está entonces la paradoja del Evangelio.
el poder de la cruz. La cruz, que es el lugar de la condena a muerte, que es el lugar del despreciado y del excluido, se transforma en el signo de la entrega, del amor, del servicio. Esa es la paradoja del Evangelio. El poder de lo que no tiene poder. Desgraciadamente, muy desgraciadamente, la cristiandad se ha construido históricamente con el mundo occidental y su política de conquista, de expansión y dominación. La cruz como signo de poder. El momento más violento de la historia del cristianismo. ¿Cómo se llama? Las cruzadas. Donde se pone al servicio de la fe, entre comillas, toda la capacidad de violencia que tenía en ese momento Occidente. ¿Y qué nombre se le da? Cruzada. O sea, en realidad van a crucificar a los otros. Van a ejercer el poder de violencia. Y dicen con orgullo que conquistaron Jerusalén con sangre de moro hasta las rodillas. La sangre derramada en Jerusalén no era la del Salvador, sino la de las víctimas. Víctimas en supuesto nombre del Salvador. Y entonces aparece la aspiración del poder cristiano. Y lo vemos hasta el día de hoy. No quiero entrar en todo un análisis, como dije, las estructuras eclesiales reproducen las estructuras del poder mundano. Pero uno puede ver cómo hay algunas iglesias católicas y evangélicas en donde en realidad lo que aspiran es a la construcción de un espacio de poder. No del poder del servicio, sino del poder para imponer su propia convicción, su propia manera de ver las cosas a los demás. Y entonces se produce una confusión entre el poder verbo y el poder sustantivo. Mientras lo que la cruz nos da es el poder como verbo, poder servir, poder consolar, poder acompañar. La Iglesia se ha construido con la idea del poder sustantivo, tener poder, tener dominio, tener imperio, tener jurisdicción. Entonces aparece esta paradoja, la necesidad de expresar un cierto poder como capacidad y eficacia, pero a la vez padecer en la indefensión y debilidad junto al oprimido. ¿Cómo poder sin tener poder? ¿Cómo poder como verbo sin tener poder como sustantivo? Ahí está la paradoja y ahí es donde se juega el poder de la cruz. Otro problema es la paradoja de la crítica cultural. Como dije, elegí 2 o 3 paradojas y no todas porque son muchísimas formas. Pero ahí aparece la importancia de tener en cuenta las diferencias culturales y de la existencia de diversas subculturas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Gabriela al introducir hablaba de que ahí cuando estábamos en la iglesia de Flores, y ella me acompañó en algunos casos saliendo de su adolescencia, algunos lugares donde había casas tomadas y demás, más allá de toda la cuestión legal y demás, pero había necesidades concretas. Pero uno de los elementos que teníamos que tener en cuenta
es la tremenda diferencia cultural que hace que yo, cuando terminaba mi tarea pastoral, volvía a mi casa, que era mía, o por lo menos era la que la iglesia me daba para vivir. Pero esa familia se quedaba en una casa que siempre estaba cuestionada, a la cual siempre estaban, a la noche siguiente los podían desalojar. Y eso genera una cultura, genera incluso genera una personalidad, da una seguridad o una inseguridad, te pone a la defensiva o te pone abierto. Entonces, si uno va a hacer una tarea de servicio en un espacio diferenciado, sin tener en cuenta esas diferencias culturales, generalmente lo que hace es empeorar la situación y no resolverla. Porque lo que uno acrecienta es la idea de la indefensión o de la subalternación del otro. Porque hay mecanismos ocultos de poder en las culturas. Voy a poner otro ejemplo. En un trabajo de hace algunos años, entramos en contacto con un grupo cultural, digamos así, distinto, donde había un fuerte machismo. ¿Sí? Un fuerte machismo. Ahora, yo venía como pastor con un poder, con una determinada formación cultural, con una capacidad económica distinta de la de ese grupo al cual supuestamente iba a servir. Y mi pregunta fue, si yo critico el machismo de esa cultura o de ese grupo, ¿no estoy reforzando mi propio poder? ¿No estoy diciendo, yo tengo la verdad y les digo a ustedes lo que está mal? Y de esa manera refuerzo todavía más la diferencia cultural. Este es un fuerte dilema. Este es una fuerte paradoja. ¿Cómo critico yo a una cultura sin transformar esa crítica en un mecanismo de poder que refuerza todavía más los mecanismos de poder de esa cultura? Entonces yo, el macho blanco universitario, le digo a los pobres negritos ignorantes, ¿no es cierto?, ¿qué es la verdad? Con lo cual, en lugar de disminuir el machismo, lo aumento. Porque digo, aquí el macho blanco universitario es el que tiene la cultura y el poder. Entonces, ¿cómo trabajar con la necesidad de criticar la cultura y las estructuras de poder en cada sociedad y esforzarse por el cambio, pero hacerlo sin reforzar esos mismos mecanismos? Ahí está otra de las paradojas. Yo tengo que hacer una crítica cultural en la medida en que toda cultura tiene mecanismos opresivos. El machismo es uno de ellos. Pero ¿cómo lo hago sin reforzarlo a su vez? Ahí, en todo caso, lo que hicimos fue, yo invité a una pastora que me acompañara con la consigna, una pastora feminista, con la consigna, no vamos a hacer feminismo, lo que vamos a hacer es trabajar igual a igual a la par, porque no queremos que desde afuera
desde el lugar del poder eclesial, le digamos qué es lo que tienen que hacer. Vamos a mostrarles una forma de trabajar distinta. Vamos a asegurar que para los cursos, tareas y servicios que hacemos, las chicas de este grupo tengan las mismas posibilidades que los varones. Al cabo de un tiempo, la presidenta del grupo de artesanos fue una mujer. Pero no porque nosotros le dijimos, sino porque pudimos dar un testimonio que ayudó a cambiar desde adentro y de las propias mujeres de la comunidad algunas, no todas, de las condiciones que así se generaron. Es decir, asumir el lugar del pequeño. ¿Qué es lo más difícil? El lugar del servicio es el lugar del pequeño. ¿Qué es lo que dice Jesús en su paradoja? El que quiera servir, el que quiera ser el mayor, sea el que sirve. El que quiera ser el primero, hágase el más pequeño. Yendo a la práctica, entonces, hay un riesgo de paralizar nuestro testimonio si nos enredamos en pretender resolver teóricamente cada una de estas paradojas. Si nos quedamos a ver cómo vamos a resolverlo y nos ponemos a filosofar y a discernir teóricamente cada una de estas cosas, no vamos a poder hacerlo nunca porque son paradojas. Porque justamente la paradoja, como señalé al principio, es un dilema que no admite una única respuesta racional. O una situación en la cual la resolución del problema de una u otra forma desemboca en uno u otro problema. De manera que ponerse a resolver teóricamente las paradojas genera una situación de inmovilidad. Obliga al riesgo de equivocarse. La paradoja obliga al riesgo de equivocarse. Y obliga también a la humildad de aprender de las equivocaciones. Las paradojas señalan la imposibilidad de un modelo de servicio. No hay un único modelo de servicio. Para servir hay que hacer esto y esto y esto más allá. Entonces, nuevamente pareciera que nos atenemos a una cuestión abstracta. Los modelos no son las estructuras abstractas, sino las conductas concretas de las personas. Es mirando a Jesús, mirando a sus discípulos, mirando a quienes han mostrado una verdadera vocación de servicio, que aprendemos no para hacer lo mismo, sino para tener en nosotros esa misma disponibilidad. Lo digo en otro lenguaje, el servicio no se nutre de dispositivos, sino de disponibilidad. No es que yo pueda establecer un dispositivo de servicio, lo que tengo que tener es una disponibilidad para el servicio, estar dispuesto para el servicio. Lo dice Pablo en Romano, habiendo sido hechos libres del pecado, les ha hecho, Jesús se refiere, servidores de la justicia. La libertad del pecado no es que no vamos a pecar nunca, sino que nos ponemos al servicio de la justicia en esos términos relacionales que había señalado al principio, lo que dije en Pablo. La justicia es la gratuidad de la vida. Si quieren, lo ponemos en esos términos, estando hechos libres del pecado, nos ha hecho servidores de la gratuidad de la vida. El servicio en la justicia
del reino. Dijimos que el modelo de justicia para nosotros en el Evangelio es el reino y su justicia. El Evangelio es una narrativa del vivir cristiano. No es un dogma, ni siquiera una doctrina. Es una narrativa. Por eso los evangelios, cuando tuvieron que hablar de Jesús, no pusieron una serie de dogmas como después lo hizo el cristianismo. Contaron la historia de Jesús. En ese contar la historia se aprende lo que es el servicio. Es la narración de quien en seguimiento de Jesús da testimonio en la acción a partir de situaciones concretas de la historia. Quienes asumen la historia para transformarla por su fe, sin ignorar la potencia del Evangelio, pero sin someterse a las prácticas del poder autoritario. El Evangelio es una narrativa del vivir cristiano. Esta es una historia poderosa, pero que no tiene otro poder que la propia historia. La historia del Evangelio tiene que ser puesta lado a lado con las muchas historias de las personas, historias de sufrir y pesar, pero también historias de alegría y esperanza. La historia del Evangelio es la posibilidad del servicio, de la justicia y el compromiso social, y se actúan no obstante las muchas paradojas y tensiones. No nos vamos a librar de las paradojas, no nos vamos a librar de las tensiones, pero eso no puede inmovilizarnos en la tarea del servicio. Esto es posible cuando la fe cristiana puede dar continuidad a la historia en la Biblia y a la vez aportar una atención crítica a la historia de los pueblos y descubrir y resignificar los puentes entre ellas, entre esa historia bíblica y la historia del pueblo que yo estoy viviendo y compartiendo en este momento. Y cito a alguien que fue muy reconocido por su servicio. Predica siempre, cuando sea necesario, usa palabras. Francisco de Asís. Bueno, he logrado aburrirlo suficientemente, de manera que dejo por acá y quedamos con una media hora más para preguntas, intercambios y críticas, observaciones, desacuerdos, insultos. Bueno, insultos no tanto. Gracias, Néstor. Y abrimos el espacio para las preguntas. Recordamos que podemos escribirlas en el chat. Y ya vamos dando lectura a algunas de esas preguntas. También hay varios comentarios y agradecimiento por todo este tiempo. Y por aquí preguntan, ¿cómo podemos emprender una transformación cultural en busca de la equidad? Si yo tuviera la respuesta, hace tiempo que estaría en otra situación, o que la cultura hubiera cambiado. Yo creo que, insisto siempre en esto, es lo único que puedo decir. No hay otra posibilidad que la del testimonio. Yo no entiendo otra posibilidad que la del testimonio. La del testimonio personal y la del testimonio comunitario. Pero la posibilidad de cambiar la cultura es mostrar la posibilidad de una cultura distinta. Pablo lo dice, discúlpenme, yo soy muy paulino en estas cosas. Pablo lo dice en el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. No se adapten a los esquemas de este mundo, sino transfórmense
mediante la renovación del entendimiento para comprender cuál es la santa, justa, buena voluntad de Dios. ¿Cómo se produce esta transformación? Mirando la historia de Jesús y siendo testigos de esa historia en el hacer y, si es necesario, como dice Francisco de Asís, en el decir. Pero no entiendo, porque si no, justamente, ¿qué haríamos? Vamos al tema de la paradoja. Yo quiero transformar una cultura, asumo una posición de poder para transformarla. ¿Y qué es lo que hago? Refuerzo la cultura del poder. ¿Qué es lo que hacen muchos supuestos evangélicos? Quieren transformar el mundo y para eso buscan poder. Ahora, si el mundo se va a transformar desde el poder, no se transformó nada. Va a seguir siendo poder, nada más que el poder va a cambiar de mano. Y en cambio de ser de un corrupto ateo, va a ser de un corrupto evangélico, como la historia ya lo ha demostrado muchas veces. No es necesario ir muy lejos para eso, le alcanza con cambiar de país. De manera que en ese sentido, yo no creo que haya otra forma que la del testimonio, que demostrar la posibilidad de un modo distinto de conducta, de un modo distinto de entender la realidad, de un modo distinto de posicionarse en el mundo. Y eso es por la fe. Vuelvo a la palabra que leía en el capítulo 6 de Romanos. Libres del pecado, es decir, no ya atados por una cultura que genera estas desigualdades, somos hechos instrumentos de la justicia. Fíjense que Pablo justamente habla, y bueno, hay todo un tema de cómo se comprende la justificación en Pablo, pero esa es otra discusión teológica. Pero Pablo dice, ustedes son instrumentos de la justicia. No solamente son justificados, que sería una actitud pasiva, sino que dice, ustedes son instrumentos. Es más, la palabra se puede transformar, se puede traducir por herramientas o aún por armas de la justicia. Ustedes son la forma en que Dios quiere que su justicia, que es la justicia de la gracia, la justicia del perdón, la justicia de la gratuidad, la justicia de la vida renovada, sea conocida en el mundo a través de ¿qué? A través del testimonio de ustedes. Ustedes son los instrumentos de Dios para traer justicia a este mundo. Pero si hacen como los señores de las naciones, volvemos al Evangelio, entonces no van a producir justicia, van a reforzar las injusticias existentes. Bien, seguimos compartiendo el espacio de preguntas. Néstor, en el chat hay muchos agradecimientos de alumnas, de alumnos. Me parece que no hay tantas preguntas porque nos hemos quedado pensando mucho. ¿Cómo podemos emprender una transformación cultural en busca de la equidad? Nos dice Fabián. Que estaba bueno, esa en más o menos, es similar a la pregunta anterior, ¿no es cierto? Uno de los problemas es justamente la equidad o la igualdad, porque es necesario, por eso yo planteaba el tema de la paradoja de la crítica cultural, porque, ¿no es cierto?, de repente la igualdad o la equidad
tiene que contemplar distintas maneras y organizaciones culturales. Y si queremos imponer nuestra comprensión de la igualdad y de la equidad en otras culturas, lo que hacemos es reforzar un mecanismo de imposición. Entonces, nuevamente, el tema es muy humildemente empezar a desconfiar de la propia cultura y de todas las inequidades que nuestra cultura encierra. Inequidades en algunos casos, casi diría necesarias. Que esa es la paradoja. Veamos la situación pedagógica. Hay una desigualdad necesaria en la situación pedagógica. Yo siempre decía, para los que son pedagogos y conocen un poco el tema, Paulo Freire muere en la mesa de exámenes. Yo puedo ser muy freiriano durante todo el año y dar la libertad a todos los alumnos y reconocer todas las preguntas y toda la igualdad y todo, tratar de diluir lo más posible en las situaciones de poder propia del aula, pero finalmente, cuando llega el momento del examen, el que pone la nota soy yo. ¿No? Y esto está en la situación pedagógica. Es una de las paradojas inevitables de la situación pedagógica. Lo que puedo hacer es asumir esa desigualdad presente y tratar de trabajar para que el fruto de esa desigualdad genere una mayor igualdad. Que eso, a mi entender, es la tarea de la función pedagógica, que parte de una situación de desigualdad necesaria para tratar de llegar a una situación de la mayor igualdad posible. ¿Cierto? Es decir, el maestro que realmente se siente vocacionado por su tarea alcanza su plenitud cuando el alumno lo supera. Porque quiere decir que hizo bien su tarea. Y que pudo zanjar la brecha de desigualdad con la cual comenzó la relación. ¿No? Pongo el ejemplo de la tarea pedagógica, pero lo mismo se puede llevar a muchos otros campos. Hay desigualdades que están y que el servicio es la posibilidad de aprovechar la situación de desigualdad como un camino para generar la mayor igualdad posible. Que por supuesto es partir de la tensión que hay, por eso digo que son paradojas inevitables. Fabián. Hay una pregunta sobre... ¿Te queda una pregunta más allí? chat. Exacto, te queda una pregunta más bien. Sí. Sí. La pandemia hace que algunas zonas más pobres se vean más afectadas. ¿Cómo testimoniar ese hecho para transformarlo si no es desde el poder? Es decir, meter más dinero y más sanidad en esa zona, hacer que el reparto sea simétrico para el otro lado. Y hay una pregunta más, si querés aprovechar y leerla así. Desde la estructura de la iglesia, ejerciendo algún tipo de poder, ¿cómo puedo identificar cuando en mi desempeño estos ejercicios el poder sustantivo y no como verbo? Bien, vamos por la primera. Sí, no hay posibilidad de subsanar una situación de asimetría sino generando la simetría contraria. No me acuerdo quién era, mi señora me enseñó, una tal Graciela, me enseñó la teoría de la curvatura de la vara. Graciela después me va a decir qué autor era, ¿no? Cuando una vara está mucho tiempo curvada para un lado,
La única manera de enderezarla es mantenerla durante otro tiempo curvada en sentido inverso. Si uno la pone derecha, la curvatura existente previamente va a tender a volver a ser curvatura. O con un rollo de papel, ¿no? Si uno tiene un rollo de papel y lo estira, va a volver a enrollarse en la forma que tenía antes. Si yo quiero tenerlo estirado, tengo que enrollarlo para el lado contrario. Y recién así, con un poco de suerte y bastante ajado, quedará un poco más estirado. ¿No es cierto? Bueno, estas asimetrías, y ahí vuelvo entonces a Rancière, al desacuerdo de Rancière, cuando dice, la única forma de resolver el problema de los que no tienen parte es volver a repartir la parte de los que tienen parte de más. Pero esto no es nuevo. La idea ya está en el libro del Levítico, cuando cada 50 años tenía que volver a repartirse toda la tierra entre todas las familias, justamente para evitar la excesiva acumulación por un lado y el excesivo empobrecimiento por el otro, para que no pase la pobreza de una generación a la siguiente. La ley llamada del jubileo tenía esa función, volver a enderezar la vara, repartir de nuevo. Me hace acordar una anécdota, 1992, 500 años de la conquista de América. Un encuentro entre misioneros y dirigentes de un pueblo aborigen, del cual tuve la suerte de participar. Uno de los misioneros dice, nosotros traemos la Biblia, en la Biblia está la palabra de Dios, nosotros compartimos esta palabra de Dios. Uno de los dirigentes indígenas le dice, yo voy a creer en que ustedes consideran que la Biblia es la palabra de Dios cuando ustedes crean en la Biblia. Pero si ustedes no creen en la Biblia, no me pueden pedir que yo crea en la Biblia. El misionero, asombrado, dice, ¿por qué decís que no creemos en la Biblia? Porque la Biblia de ustedes, dice, señala que cada 50 años la tierra tiene que volver a repartirse entre las familias originarias. Ya han pasado 10 veces 50 años y nunca nos han repartido, sino que cada vez se han quedado con más tierra nuestra. Cuando ustedes crean en su Biblia, entonces yo voy a poder creer en su Biblia. Ahí está un poco, digo, más allá de la realidad de esta anécdota y de la razón que le asistía, ¿no es cierto? Y de la razón que le asistía es justamente la necesidad de que efectivamente, y este es un tema que hoy se está discutiendo en el Parlamento argentino, si para resolver los problemas de la pobreza es lícito ponerle un impuesto a la riqueza. Si para resolver el problema de los bajos sueldos de la policía bonaerense es lícito sacar dinero de la ciudad de Buenos Aires. Es esto lo que se está discutiendo. Por eso estas paradojas son reales. No se puede, la cantidad disponible es limitada. Si uno quiere repartir, tiene que afectar. ¿Se puede hacer sin poder? No. Y esa es la paradoja. Por eso yo hablo de paradojas y aporías, porque es necesario vivir las tensiones de esa paradoja para resolver alguno de estos temas. Ahora, el tema es que cuando yo resuelvo esa paradoja o resuelvo esa situación, el poder que me ha generado
entonces genera una nueva desigualdad. Y ahí está el problema de la autocrítica. Y ahí está el problema justamente de las tensiones que se generan. Por eso yo he puesto el título, no porque yo pueda resolver la paradoja, sino porque la tengo que reconocer. El Evangelio, la paradoja del Evangelio, solo encuentra solución final en el reino de Dios. Entre tanto, vivimos en la tensión, como dice Pablo, entre el bien que quiero y no hago y el mal que no quiero y termino haciendo. ¿Quién me librará de esta situación de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. O lo puedo traducir de otra manera, por la gracia de Dios en Jesucristo. El Evangelio es esa aventura de vivir la tensión sabiendo que me puedo equivocar, pero para eso existe la confesión de pecados. La posibilidad de reconocer y modificar en el propio rumbo. ¿Qué hacer ante la paradoja del ser cristiano en el neoliberalismo? Voy a arrancar con una afirmación que puede parecer... Es toda una nueva conferencia esa, Néstor, ¿no? Sí, es más, hay un libro de un amigo mío, Jung Mosun, que yo traduje el año pasado, que se llama Neoliberalismo y Derechos Humanos, una crítica humanista y teológica al nuevo mito capitalista. Para el que tenga interés, fue publicado por La Aurora a mediados del año pasado. Es un libro relativamente nuevo. Pero voy a hacer una afirmación que ya hicimos ya con Jung. Con Jung escribimos otro libro que se llama Más allá del espíritu imperial, que también trata este tema. El neoliberalismo no es un sistema económico, es una religión. Es una religión que tiene su propio Dios, que tiene sus propios dogmas, que tiene sus propios creyentes, que creen, aunque la realidad muestra que no funciona, que tiene sus sacerdotes y que como toda religión exige sacrificios. Este mismo filósofo que yo citaba antes, Walter Benjamin, ya en 1920 escribe un libro que se llama, se puede traducir como El mercado como religión. 1920, donde dice, el problema es que es una religión que no tiene redención, porque exige siempre sacrificios. Y por más sacrificios que haga, siempre vas a estar condenado. Entonces, para mi manera de entenderlo, por eso me ha valido muchos motes a lo largo de la historia personal, ¿cierto? Para mi manera de entenderlo, hay una incompatibilidad fundamental entre la religión de Cristo y la religión del mercado. Entre considerar que Dios es absoluto y considerar que el mercado es absoluto. Tengo el antecedente, que eso no lo inventé yo, sino que lo dice Jesús en el Evangelio. O se sirve a Dios o se sirve a Mamón. Porque se adora a uno y se desprecia al otro, o se adora al primero al segundo y se desprecia al primero. No se puede servir a Dios y a Mamón, no se puede servir a Dios, a los señores. Frente al neoliberalismo, lo único que cabe
es la crítica, porque además el neoliberalismo es la religión de la desigualdad, mientras que la fe cristiana es la religión de la igualdad. Dios no hace acepción de personas, el mercado sí. El que tiene plata es persona, el que no la tiene no existe. ¿Cierto? Entonces hay una incompatibilidad básica. Néstor, quizás mañana a las 20 horas nos podríamos volver a encontrar todos y seguir escuchándote, porque no nos alcanza solo con el día de hoy, este ratito. Siempre nos quedamos con ganas de más, con necesidad de más. Mañana a Ha las sido muy 20 horas interesante. en un curso sobre Pablo. Ahí viene la propaganda. Organizado desde Chile. Pero bueno, podemos, no digo mañana, buscar alguna otra fecha un poco más adelante, de acuerdo al calendario, porque mañana tengo un curso, el jueves tengo otra charla. Viene, Conocemos tu agenda de jubilado. Conocemos tu agenda de jubilado, que poco tiene de nada de tarea y nada de trabajo, sino que al contrario, como varias veces hemos conversado y nos has dicho, tu agenda de jubilado a veces parece más extensa que cuando ejercías el trabajo rentado, digamos, ¿no? pero sí, Pero podemos continuar en algún otro momento. Seguimos conversando, Gabriela, Fabián, Sí. y ustedes después sí, comunican a los... Como dije, este PowerPoint que acabo de presentar, para los que quieran repasar, si son masoquistas allá ustedes, voy a enviárselos ahí a la Sí. universidad, a Gabriela, y ustedes después lo pueden usar libremente. muchísimas gracias, Néstor. La verdad que menos mal que también hemos grabado, porque vamos a necesitar también repasar todo lo que dijiste, porque con el soporte de PowerPoint nos va a quedar algo, pero con escuchándote nuevamente, no creo que sea una acción masoquista, sino una acción más bien reflexiva, necesaria para, insisto, para cambiar las prácticas, digamos, ¿no? Prácticas tan importantes en nuestra vida, en la comunidad como en lo público. Y yo creo que has compartido tantas ideas que nos ayudan a seguir reflexionando que es muy difícil tamizarlas todas rápidas, y entonces también está bueno el proceso de que no sea todo junto, sino que vaya de a poco siendo ese proceso reflexivo en nosotros. Queda hecho el compromiso de que en algún momento nuevamente nos vamos a estar juntando y profundizando alguna de todas estas aristas que abriste, porque vos abriste muchas aristas. Bueno, habrá que ver cuál conviene más profundizar, y quizás, lo digo aquí, quizás cuando mandemos el video y cuando mandemos el PowerPoint que vos has preparado, quizás podemos mandar una pequeña encuesta para ver por dónde profundizar todas estas nuevas aristas que vos abriste sobre el tema de la justicia, que me parece que nos ayudaría mejor a centrarnos quizás en el interés de esta primera parte de la gente que estuvo participando. Así que nuevamente agradecido por tu generosidad. Vos llevás la cuestión docente desde tu juventud, ya lo has aclarado, hasta has conservado ese primer regalo, nos hiciste saber, que te hicieron allí cerca de los 18 años, cuando eras maestro, y hoy de alguna manera lo seguís celebrando con servicio y con gestos como estos, donde volcás todos tus conocimientos en favor nuestro. Así que muchísimas gracias de parte de la universidad, muchísimas gracias de parte de cada una de las personas que hemos participado aquí. Creo que allí en el chat la gente ha sido muy generosa también
agradeciendo esto, y sos parte de la casa, vos lo sabés, los afectos, no solamente por los afectos, sino porque sos parte también de esta iglesia metodista, y como parte de la universidad, damos muchas gracias que vos puedas compartir junto con nosotros. Te dejo queremos agradecer. No, le dejo Lo que voy a a escribir, Néstor y luego dale. voy a escribir en el chat el título del libro y del autor para los que tengan Por favor. interés. Sí. De Jung. Sí. Sí. Inclusive Sí. después lo vamos a replicar en el mail que le vamos a mandar con el video de esta grabación más el PowerPoint. Podemos replicarlo allí, Sí. por si tienen interés en adquirir ese libro. Gaby, ¿estabas por decir algo más antes de cerrar? Sí, sí, antes de despedirte, Néstor, lo que queremos decirte es no solo gracias por este tiempo, sino también por todos los tiempos anteriores de lectura, de estudio, de esta teoría que juega con una vida de compromiso absoluto en los distintos tiempos históricos, políticos, sociales, y entonces es por eso que esta noche podemos deleitarnos escuchándote y quedamos con más dudas de las que teníamos, lo que es bueno, y pensando cómo traducimos este pensamiento en las palabras. Así que gracias, un gracias enorme una vez más, y los convocamos, los vamos a seguir convocando para las actividades del Instituto Wesley, y siempre escuchamos sus propuestas, sus intereses, para seguir armando este espacio de conferencias. Bien. Así que les damos las buenas noches. Buenas noches, ahí habilitamos un poquito los micrófonos para que podamos saludar en el momento final. Nuevamente gracias, Néstor, gracias a cada una de las personas que estuvieron participando. Espero que podamos seguir conectándonos de esta manera o de otras maneras. Un saludo grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Una alegría verlos.